Hermenéutica. Etimológicamente, la palabra hermenéutica proviene del dios griego Hermes, quien era el mensajero de los dioses del Olimpo. Su función vital era la de comunicar la voluntad de las deidades a los hombres, procurando evitar malos entendidos, de una manera accesible a los hombres, por lo cual decimos que la hermenéutica tiende a ser general. La hermenéutica supone el acto de comprender, constituye un papel sumamente importante en la vida del hombre. La hermenéutica es un acto humano, no quiere decir por tanto que el hombre no haya comprendido, sino que no era tan consciente del comprender. Cuando hablamos de comprender, nos referimos a una convivencia entre un yo, un tú y una cosa. En la era patrística y medieval surge la concepción del mundo como un libro o texto escrito por Dios, a la par de la palabra revelada. De igual forma, se consolidan dos modos de interpretación bíblica, a saber, alegórico y literal. En el siglo XV y XVI, con la llegada de la Reforma, el Renacimiento y el humanismo, la hermenéutica estaba temperada a una comprensión propiamente de las Sagradas Escrituras, los textos y sobre todo del derecho. Aquí, el centro de la hermenéutica es el texto. El ánimo del humanismo lleva consigo un afán de volver a la antigüedad y trae como consecuencia una hermenéutica más filosófica. A su vez, lo que hace filosófica la hermenéutica es su acuciante pregunta por la esencia y la verdad de la interpretación. Ahora veamos algunos pensadores principales de la hermenéutica. En primer lugar, cabe mencionar al padre de la misma, y es Friedrich Schleiermacher, un teólogo y filósofo alemán, el cual nace en el siglo de las luces y muere en el ambiente del romanticismo. Tuvo una mayor trascendencia desde su trabajo teológico y el sentido de dependencia. Nunca escribió un texto propiamente dicho de hermenéutica. Sin embargo, varios de sus textos póstumos van a abordar que todo el acto de comprensión es la inversión de un acto discursivo. Igualmente, Schleiermacher se va a dar un giro psicológico de la hermenéutica, aseverando que se debe ir al alma del autor, comprender su intención. Finalmente, le da un carácter universal a la hermenéutica. Otro de los grandes pensadores es Dilthey, quien siendo también alemán, le va a conferir a la hermenéutica un carácter más metodológico. Ante el gran éxito de las ciencias positivas propuestas desde Kant, la filosofía pasó a ser subvalorada a razón de que no tenían un método claro. No obstante, Dilthey propone la hermenéutica como el método de las ciencias del espíritu, en contraposición a Stuart Mill y Auguste Comte, quienes afirman que las ciencias del espíritu deben someterse al método de las ciencias positivas. A su vez, dice que el papel fundamental de la hermenéutica es fundar teóricamente el valor universal de la interpretación. Por otro lado, encontramos a Martin Heidegger, quien es el primer artífice de la filosofía hermenéutica, cambiando su objeto, vocación y estatuto. Primero, veamos su cambio de objeto. Esto se da al no remitirse primeramente a textos, sino a la existencia misma. Aquí hablamos de un giro existencial de la hermenéutica. Varía de igual forma su vocación, puesto que no se va a entender en sentido técnico, metodológico, sino fenomenológico. Por último, cambia de estatuto porque se da una reflexión que se funda en la interpretación. Por tanto, la filosofía es hermenéutica y la hermenéutica es filosofía. La hermenéutica hace que el existir de cada día sea más accesible. Es un despertar a la existencia que está adormecida. La hermenéutica cumple su función en la destrucción, entendido el término como una acción liberadora de una existencia alienada que no se cuestiona por nada. Por otro lado, encontramos la hermenéutica de Hans Georg Gadamer, que considera el lenguaje como una realidad
cargada con un significado ontológico, pues el ser acontece en el lenguaje como verdad, como desvelamiento de sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas en las que accede a la subjetividad humana. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Habla a su vez de un prejuicio contra los prejuicios. No hay una tabula rasa, no se parte en muchas ocasiones de cero. Se deben descartar los prejuicios que no estén fundamentados en algo netamente evidente. En cuanto a la fusión de horizontes, dice Gadamer que el comprender debe pensarse como una actuación de la historia, donde pasado y presente se encuentran. Comprender el pasado no es salirse del presente, es más bien traducir el lenguaje del presente.